Hay. ¿Qué puedo decir después de más de un mes de no poder grabar? Si entro en detalles sería demasiado profundo, muy largo, y el tiempo lo quiero aprovechar de una manera más edificante. Lo que sí les puedo asegurar es que hemos comprendido con la experiencia que se ha adquirido a través de los años en este camino de luz, de que cuando algo le daña al poder de las tinieblas, al poder de la oscuridad, su protesta va a ser oponerse. Y no trato de compararme de ninguna manera con ese gran siervo, el profeta Daniel, pero ahí se refleja lo que a mí me ha sucedido para que más de un mes no hubiese yo podido grabar. Una oposición tan férrea, tan terrible, que nunca pensé que fuese así. En los 20 años que tengo en este bendito camino, habiendo sido durante 7 años líder en el Ministerio de Liberación, no había visto tanta oposición para poder continuar con los episodios, los capítulos, en este caso el capítulo 10 del proyecto Atalaya. Y cuando menciono al profeta Daniel es porque él tuvo una experiencia en ese sentido de la oposición por parte del enemigo, cuando preocupado por el pueblo, por su pueblo, por Israel, allá en el destierro en Babilonia, él se desesperaba, ¿no? Podemos sentir eso de que él quería regresar a su tierra con su pueblo. Y entonces ayunó durante 21 días en ayuno y oración continua. Y él siguió porfiando en la oración y no le llegaba respuesta. Pero exactamente a los 21 días se aparece el ángel mensajero y le dijo: Daniel, desde el primer día que doblaste rodilla y elevaste tu oración al Altísimo, te fue dada la respuesta a través de mí. Pero durante 21 días estuve bloqueado en los aires celestiales por el príncipe de Persia. Eso lo encuentra usted en el libro de Daniel, capítulo 8 y 9, para que tenga usted una certidumbre de cómo funcionó ese asunto y sigue funcionando actualmente. Y le dijo el mensajero: desde el primer día, tus oraciones fueron escuchadas y me hubiera tardado más de 21 días si no es porque el único que me ayudó, el único que acudió en mi auxilio fue el arcángel Miguel. Y ya fue cuando le dio el mensaje. No, ese no es el punto, pero el punto es que si un hombre de la talla del profeta Daniel, y descubrimos por esa circunstancia espiritual de la lucha férrea de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas y sus secuaces, de impedir una petición tuya, una petición mía, una petición de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, en alguna necesidad determinada. Pero también en cuanto al ministerio que Él te dio, los dones que Él te dio, y que no los puedes echar a andar, o que hay bloqueos para que no los uses. Te puede hasta hacer creer que todo es falacia. Por eso es que en esta hora yo le pido disculpas. Esa fue la razón por la cual más de un mes sin grabar. Yo había prometido 2 videos semanarios. Pero bueno, dicho lo anterior, me gustaría que, en virtud de esta desconexión que hubo, vamos a una reconexión, como un aterrizaje, como un resumen. El proyecto Atalaya es
de hacerle partícipe a usted, a que se sume a ese proyecto, sembrando la semilla de lo que usted está conociendo. Y si se me ha preguntado, bueno, pero tú, ¿por qué? Recientemente, precisamente hace como 3 días, preguntándome cuándo se reanudaban las grabaciones, y se me planteaba lo siguiente, bueno, pero ¿por qué comienzas con el Padre? ¿Que acaso el Hijo no revela la personalidad del Padre? Por supuesto que sí. Pero no da las coordenadas. El Hijo viene a cumplir su ministerio. Y usted sabe que Él comienza su ministerio anunciando las buenas nuevas del reino, el establecimiento del reino de los cielos. Como el atalaya, como el mensaje principal, porque ese es el mensaje principal, la salvación para poder accesar al reino de los cielos. Estar en el milenio y después por toda la eternidad. De manera pues, amados, amadas, amigos y amigas, en ese ministerio de nuestro Santo Maestro, en el segundo plano, vamos a decir, en el segundo capítulo de su ministerio, es el siguiente. Pero antes, repito, también se me ha dicho, bueno, pero es que hablas de sanidad, no estás hablando de salvación. Y yo expliqué lo siguiente. Bueno, es que estoy siguiendo la coordenada que dio nuestro propio Santo Maestro. Y por eso es que ha habido tropiezos en el cristianismo principalmente. En el sentido de que se empieza en una ecuación del 2 al 1. Y es del 1 al 2. El que sigue en el orden correcto es primero, hablando de una manera metafórica. Del 1 sigue el 2, del 2 el 3 y así sucesivamente. Nunca se comienza por el 5 y bajamos al 4 y nos pasamos al 1 y que siga el 2. Entonces Yeshua en San Juan 17, he hablado de eso, pero voy al punto de San Juan 17. Dice, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo y a Yeshua al que tú has enviado. Entonces hay que conocer al Padre, porque con las coordenadas que he dado en los capítulos desde el 1 hasta el número 9, y usted se toma, lo que pasa es que a veces somos un poco flojitos, pero si usted se toma en un cuadernito ahí, ¿verdad? Empieza a anotar los capítulos y los investiga y los ordena, los pone en orden, usted va a ser wow. Y viene la apertura de la vista espiritual para que usted comprenda todo lo demás. ¿No ha escuchado usted decir alguna amistad, algún familiar, usted misma cuando comenzó en el camino, decir, pues no lo entiendo, el Antiguo Testamento es muy difícil? Y de ahí se desprende la justificación, entre comillas, de decir, es que eso es para los judíos, tú céntrate en el Nuevo Testamento. Y se pierde pues una coordenada, un código, que si se sigue al pie de la letra como nos lo enseñó nuestro Santo Maestro, hay una apertura de la vista espiritual. Y entonces usted ya no se podrá expresar que no le entiende el Antiguo Testamento. Entonces se brincan y nos brincamos, porque a mí me pasó, por supuesto. Nos brincamos el Nuevo Testamento, porque solamente nos interesa Cristo, y claro que nos debe de interesar nuestro Santo Maestro. Pero debemos demostrar que nos interesa nuestro Abacadosh, porque sin él nada pudo haber sucedido. No hubiese habido salvación. Si él no envía su palabra para que se hiciese carne, conforme al libro de Juan, Yohanan, capítulo 1, en adelante, no sucede nada en tu vida y en mi vida. De manera, amados y amadas, que eso es la reconexión que deseo hacer. La suprema personalidad de nuestro Abacadosh, el Eterno,
en todas las coordenadas y los códigos escriturales que les di, nos lleva a entender por qué todo lo que hagamos, para bien o para mal, lo estamos haciendo dentro de Él. Por eso es que cuando se dice que Él ve todo, bueno, somos más de 8,000 millones de seres humanos. ¿Cuántos ojos tendría que tener para que sus ojos, son 2 ojos, y somos más de 8,000 millones, 4,000 millones para un ojo y para otro? No, es una locura. Él es omnipresente porque lo abarca absolutamente todo. Y no entro en eso porque ya están ahí los códigos para que usted los siga puntualmente. Y entonces ya pueda entender, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 17, en ese debate en el Areópago con los filósofos de aquel tiempo, como expliqué en los capítulos del 8 al 9, en el 9, acerca de que en Él estamos, en el eterno Creador, en Él estamos, en Él nos movemos con todas nuestras acciones buenas o malas, y en Él vivimos con nuestras acciones buenas o malas. Y el reto es depurar en nuestra vida, desterrar para siempre lo malo, lo obtuso, lo negativo, y quedarnos únicamente con la luz admirable de nuestro amado Redentor, a la luz de la ordenanza que da nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial. Bien, bueno, en esa reconexión tenemos que pasar al Hijo, pero a mí me gustaría, porque es que me han hecho planteamientos. Bueno, ¿y por qué no hablas de la salvación, pero estás hablando de sanidad, de milagros? Sí, por supuesto, y lo voy a seguir haciendo. En primer lugar, porque sigo las coordenadas que me da la Escritura. Si tú buscas en el libro de Mateo, en San Mateo capítulo 24, ¿sí? A ver, San Mateo 24. En San Mateo capítulo 24, sí. Bueno, no, en Mateo, sí, Mateo 24, creo que es el segundo capítulo de Mateo, donde habla de que en el subtítulo, tú puedes ver allí que habla acerca del ministerio de Jesús, anunciando el establecimiento del reino de los cielos. Pero inmediatamente más adelante, que es el verso 24, me parece, no, es que improviso así, va saliendo, improviso, pero es puntual lo que te estoy diciendo. Es puntual, lo puedes buscar allí, me ayudas en ese sentido. Y te vas a dar cuenta que lo que inmediatamente sigue, después de las instrucciones de escoger a los discípulos, que le dice a Pedro, a ver, deja tus redes y sígueme, a Mateo, sígueme, y tú anda y sígueme. Y luego ya, teniendo el pequeño grupo, empieza a hablarle de la necesidad de establecer el reino de los cielos. No les habla de otra cosa más que del reino, ni siquiera habla de arrepentimiento. Pero lo que sigue a continuación, en su ministerio, inmediatamente después o combinando con el anuncio del establecimiento del reino de los cielos, es proceder a la sanidad divina de los enfermos, echar fuera a los demonios y hacer milagros delante de las multitudes que dice la Escritura que los seguían. Así que estamos pisando en firme. Ahora, ¿por qué él no le dijo a la multitud, miren, ustedes vienen porque necesitan, por los enfermos, que los sanen? Está bien, pero primero vamos a hablar de la salvación, la vida eterna, ¿no? ¿Saben por qué procedió primero a sanarlos? Porque era y sigue siendo su carta de presentación. En su carne era su carta de presentación, para que se avivara la fe, se despertara una fe
adormecida por el materialismo de aquel tiempo. ¿No cree usted que el materialismo solamente permea en la era actual? Se vuelve más viral ahora por la aparición de tanta riqueza y por el avance tecnológico y científico. Pero el materialismo fue en toda ocasión. Ahí tenemos el ejemplo de Salomón. Se volvió tan materialista que, wow, no perdió la salvación. No la perdió por causa de la promesa, pero no me desvío. Ese es otro tema. Amados y amadas, en esta conexión, ahora me gustaría darle el par de testimonios que prometí que iba yo a tamizar esos testimonios y a ver si realmente, como decían los bereanos, los de Berea, a ver si cuadra con la escritura. Porque no es porque desprecie yo lo científico. No, pues todos vamos a necesitar de un médico, de una medicina. Eso es válido, por supuesto. Pero la prioridad es la medicina celestial. Y yo di testimonios de 3 sanidades muy importantes, que no entro en detalle porque ya quedó plasmado en los capítulos anteriores. Pero quedaban 2 pendientes de 2 varones. Don Agustín, con un señor de tercera edad, él se quejaba de cómo poder, si es verdad que hay eso de la sanidad, como tú me dices, que las úlceras que te selló Dios y de tu columna, hacía referencia a lo que en mí ha hecho. Y yo le decía, bueno, pues ya le empecé a explicar a grosso modo, mira, no porque en mis videos hablo de la palabra, toda la palabra es ungida, la que se hable en todas las comunidades, en los 4 cabos de la tierra, en cualquier idioma que se hable la palabra divina, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que quiera escoger el tema que más le impulse, está ungido ese tema. Y le decía yo a don Agustín, no es exclusivo lo que yo estoy hablando, por supuesto. Todos los siervos y siervas que hablan el poder de la palabra que emana de sus labios, está ungida porque ya fue plasmada con una unción especial, no porque tú la unjas, no porque yo la unja cuando salga de mi boca. Entra por mis ojos, la aprendí, la memoricé, etcétera, la lanzo, pero está ungida no por mí, sino porque ya fue plasmada en la conciencia de los escribanos de aquel tiempo y en los dictados en el oído espiritual de cada uno de ellos, y etcétera, etcétera. Esa es la idea que tú puedes tener en ese sentido. Entonces, don Agustín decía que tenía casi el año de que su oído no escuchaba absolutamente nada. Oía solamente por el oído izquierdo. Y yo le decía, si usted escucha, si ve mis videos, o si tiene usted cerca de su casa alguna congregación, si usted no es miembro, no es adepto, o apenas como que quiere, aunque sea de afuerita por la ventana, escuche usted la palabra, escuche las alabanzas. Todo está ungido. Y usted piense que Él puede hacer que usted escuche. A mí me tocó, y los que me conocen aquí en mi ciudad, conocieron a un italiano que vivió aquí en Coxoloapan, en una familia muy pudiente de aquí, de este lugar. Yo ni recuerdo cómo se llamaba, pues ya partió con el Señor. Y ese señor, ya de tercera edad también, en las primeras, como en la tercera o cuarta visita que nos
se congregaba con nosotros. Y dijo ahí, yo tengo una sordera en mi oído. No me acuerdo si fue el izquierdo. Y cómo le he pedido a Dios que me destape. Yo quisiera que usted me orara porque usted está... Pues yo hablo mucho de sanidad divina, porque yo soy un milagro viviente en ese sentido. Y de familia y de muchos más. Porque ese don es un don maravilloso. ¿Y cómo lo vas a enterrar? Yo no lo voy a enterrar. No lo voy a enterrar nunca. Lo que hice fue que tomé en la punta de este dedo precisamente. Pues tiene que ser el derecho, tantito aceite ungido y lo puse en su oído. Pegó un salto el señor porque era gordito, empezó a danzar. Ya estoy escuchando, dice que le tronó algo, así le pasó a don Agustín. Don Agustín dice que, bueno, vio parte de mis videos, no vio todos. Y dice que como que a él le llamó, ¿no?, el planteamiento de la palabra, a pesar de que sí había escuchado el Evangelio, pero no le interesaba. Ahí fue como una apertura para él, o un plus para él. Y dice que bueno, pues que escuchó, ya escuché. Y como a los, digamos, no recuerdo si me dijo que escuchó en la tarde. Lo importante es que cuando él se fue a acostar, no sé si en su siesta o ya, dice que ni bien había depositado su cuerpo, su cabecita en la almohada, cuando le truena el oído. Dice, fue un tronido grande. Sentí que se me destapó el oído y empecé a hacer pruebas y yo ya escuchaba al 100%. Dice que el oído se le había taponeado, casi cerca de un año estuvo escuchando, calculaba él un 20% solamente, un 15-20% solamente. Y ahora don Agustín, el 100%. Ahora Omar es una persona que por ahorrar gas, y se vale ahorrar, y más en estos tiempos, y cocinando allá afuera, poniendo fuego allá afuera, pero tal vez por ahorrar también el calzado, no gastar mucho calzado, con el pie desnudo. Y bueno, nunca pensó que iba a chirriar, así se dice por acá, y se lanzó, la hoguera lanzó carbones por todos lados, carbones encendidos, como dice el profeta Isaías, carbón encendido en mis labios, inmundos. Y él, pues en un descuido que andaba por ahí atizando, pisó un carbón con el pie desnudo. No podía despegarse el carbón, se adhirió a la carne. Un carbón, pues encendido, lo que es un carbón encendido. Si usted ha tenido experiencias con alguna quemada, usted sabe muy bien que se hincha, la piel se llena de una huilla. Y para que salga esa huilla, para buscar la sanidad inmediata, la restauración de la quemadura, si usted pincha la bombita de su propia piel, sale esa agüita, creo que se llama linfa, me parece que se llama linfa. Y esa agüita viene de usted mismo, de nosotros mismos. Y cuando sale esa agüita y la piel así estiradita, así chamuscadita, cae sobre la carne viva, arde como usted no tiene idea, si no ha tenido esa experiencia. Yo me he quemado varias veces y sé lo que se siente cuando es niño, principalmente uno por ocioso. Oiga, cuando le vieron los familiares, se desprendió el carbón. Las explicaciones que me dan, decía uno de sus familiares, un hijo, una hija, dice, ¿cómo le vas a hacer para ir a trabajar? No te vas a poder poner el calzado.
En el monitoreo que yo di, efectivamente, como al segundo día, dice que empezó, se acordó yo lo he ministrado a Omar. No se congrega, porque pues, no obligamos a nadie. Mira, lo que importa es sembrar la semilla. Yo sembré. Apolo regó, alguien va a regar ahí con Omar. Pero el crecimiento lo da nuestro Padre Celestial a través de su aliento extraordinario y maravilloso, su Ruach Kodesh, su Espíritu Santo. Eso es lo que importa. No importa tanto que se congreguen con uno. Importa que se congreguen en el lugar en donde sientan que puede haber un crecimiento espiritual o tengan comodidad, a veces por la distancia. Mire, nos visitan unos amadísimos hermanos que vienen desde, bueno, si les doy las coordenadas no van a tener si usted no conoce aquí la comunidad. Desde allá, como decimos, pues desde Comisión Federal de Electricidad hasta este barrio de San Gabriel, del Ingenio San Gabriel. Es una distancia como de más de, yo creo que como 2 kilómetros. Y tienen iglesias cristianas cerca relativamente, ¿no? 500 metros, no, entonces son como 3 kilómetros creo que recorren. Esa es fe. Entonces, tenía negro, están preocupados, ¿por qué está negro ahí? Donde le quemó. Dice que él clamó, se tocó ahí lo que le dolía, le ardía y se tocó con la mano. Dice, bueno, que el hermano ha dicho que poniéndose la mano y pidiéndole a Dios, eso lo hizo. Tal vez en fe, tal vez como vamos a ver qué sale, pues sí salió. Como los 4 días lo negro había desaparecido de la planta de su pie. Seguí monitoreando, a mí me gusta mucho dar esto, seguimiento, para dar de manera fehaciente, netamente fehaciente las cosas, tamizaditas para que el diablo no quiera pervertir lo que hace él. ¿Sabe qué? Limpiecita su piel, como la de un niño, y ya Omar tendrá como 40 y tantos años. Ese par de casos. No voy a ir ya dando tantos testimonios que hay. Y parece como que se agradó tanto el cielo de todo esto. Y no lo digo para vanagloria en lo absoluto. No me interesa la vanagloria. La gloria siempre es para nuestro Rey. Y no es vana esa gloria para Él. Sino que lo he hecho en el sentido de demostrar la combinación del ministerio de nuestro amado Maestro, el Rabí de Galilea, Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, Yeshua HaMashiach, de cómo comenzó su ministerio. Hay que acordarse de la boda de Canaán, parte del ministerio que nos da un código ahí, pero ese es otro tema. Cuando lleguemos a esa parte, usted se va a asombrar lo que significó cambiar las moléculas, adicionar moléculas en el H2O, que es el valor atómico, vamos a decir, porque yo no soy físico ni químico, entonces por eso busco en la mente lo apropiado de que el H2O, que es agua, cómo la pudo convertir en vino. Eso pues ya en su momento que llegue. ¿Se da cuenta? Entonces, fue y sigue siendo su carta de presentación. Repito, no voy a dar más testimonios porque es importante, pero lo que me importa es seguir la coordenada. Vamos a entrar pues este capítulo 10 fue una reconexión. Ya estamos conectados. Ahora vamos a
Se me ha recomendado y agradezco mucho, muchísimo agradezco los consejos o sugerencias que se me han dado. Dice, mira, no te alargues porque no les gusta a muchos que sean largos los temas de 1 hora. Y bueno, pues yo los reduje a 50 minutos, ni siquiera 50 minutos. Y la mayoría, no, pues de media hora hazlo. Bueno, pues lo voy a hacer de media hora. Exactamente en este momento es media hora. Para el capítulo 11, si el Altísimo lo permite, y yo creo que no va a haber tanta distancia. Porque se pudo haber pensado, se le acabaron los argumentos. No, los argumentos ya están implementados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tiene 6.000 años que están implementados aquí. Pero tiene eones de tiempo que estaban implementados no en una escritura, sino en el corazón de nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial. Capítulo 11, nos vamos directamente con el Hijo. Usted va a saber el secreto de cómo nuestro Padre hizo todas las cosas. Y tal vez usted conciba en su mente que lo primero que hizo fue el planeta Tierra, tal vez, o hizo primero el Sol, o a lo mejor pensó que construyó el planeta Sirio primero, la Osa Mayor, la Osa Menor, las Pléyades, etcétera, etcétera. Pues no, se va usted a asombrar lo primero que construyó. ¿Cómo? Rosh, pastor, ni siquiera nuestro planeta, no. Ya sé, los ángeles, los arcángeles, los querubines, el ejército del cielo. No. Capítulo 11, usted lo va a descubrir conforme a la bendita palabra de nuestro Abacadosh. Que el Altísimo le siga guardando a usted y su familia, y que la preciosa sangre de Yeshua HaMashiach sea escudo alrededor de usted y de los suyos, guardándolos y defendiéndolos siempre de todo mal, y esperando y buscando adquirir mentalidad de reino, para que su oído espiritual se afine de tal manera que pueda escuchar el sonar de la final trompeta, desde ahora y para siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Cristo de la gloria. Amén y amén. Shalom a la gente.